Constitución, que también forma parte de la teoría constitucional. Pues acuérdense muchas gracias, los elementos de la Constitución, la utilidad, la finalidad, o sea, las partes integrantes, parte dogmática, orgánica, etcétera, explicando más o menos cada una de estas, división de poderes, los derechos, pero toca el turno ahora de saber que algo que ya adelantamos, el tema de la defensa de la Constitución. ¿Qué se entiende por defensa de la Constitución? Yo le sugeriría aquí, la verdad, el autor más importante sobre este tema en nuestro país es el maestro Fixamudio. No solo porque se adentra en el tema, además con una visión procesalista, sino porque da cuenta de una serie de categorías que hacen que el tema en sí mismo resulte muy claro. La defensa de la Constitución está integrada, de acuerdo con las ideas del maestro, por dos grandes sectores. Uno es el sector de protección y otro es el sector de garantía. Lo que buscan ambos sectores es, lo que se analiza en ambos sectores son aquellos procedimientos, aquellas figuras, aquellos instrumentos, mecanismos previstos en las propias constituciones que buscan, por una parte, la eficacia de la Constitución. Esto es, que buscan que la Constitución se observe, sea respetada, ¿no?, se aplique, funcione. Y por otra parte, que cuando esto no ocurre, esto es, cuando la propia Constitución se ve desconocida, transgredida, etcétera, puedan restablecerse el orden constitucional inobservado o transgredido para que siga teniendo la Constitución plena vigencia. Entonces son dos sectores. Hay un sector de protección que está integrado por una serie de factores sociales, políticos, económicos y de técnica jurídica que son una forma de prevenir que la Constitución sea transgredida. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la división de poderes, se encuentra la constitucionalización de los grupos de presión, de los partidos políticos, de los sectores más representativos de la sociedad, los trabajadores, los patrones. Y figuras también como la revisión de los recursos públicos, los tribunales de cuentas en algunos lados, aquí la Auditoría Superior de la Federación. O sea, son una serie de figuras. Este sector lo que busca es tratar que la Constitución sea aplicada y respetada de cotidiano, vamos a llamarlo así.
Si no encuentran asidero constitucional o no se ven canalizados constitucionalmente los intereses más representativos de la sociedad, pues hay un factor ahí de riesgo de que la Constitución no sea observada. Si no se cuentan con aspectos como la supremacía constitucional, que es de técnica jurídica, la supremacía constitucional, o un sistema de partidos representado en la Constitución, o el Congreso del Trabajo, o el reconocimiento a los patrones, etcétera, y esto encuentra canalización constitucional, entonces empieza a haber ya una serie de problemas, como los que ocurrían cuando no estaban contemplados o reconocidos los derechos, ni siquiera las personas o comunidades indígenas. Es como tener una constitución que está asentada sobre una realidad que no corresponde, ¿no? Es como si fuera la constitución un mapa, pero que no se corresponde con el territorio. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues que hagas a un lado el mapa, que los problemas se resuelvan de otra manera, ¿no? Entonces, es canalizar todos estos intereses y grupos a través de la Constitución y estas figuras que les señalo, para lograr de manera, digamos, preventiva que la normatividad constitucional se aplique. Pero, ¿qué sucede cuando estas figuras, estos mecanismos preventivos no son suficientes para que la Constitución sea observada y, en cambio, se ve desconocida, transgredida, violada, etc.? Necesitamos tener una serie de figuras o mecanismos en la Constitución que permiten restablecer el orden constitucional transgredido. Entonces, hay instrumentos protectores e instrumentos de garantía. Y esto se puede aplicar a muchas áreas del derecho. Los instrumentos de garantía entran en acción cuando pues, el derecho no se cumple de manera espontánea, ¿no? El sector de garantía está a su vez dividido en tres grandes apartados. Que llama el maestro: la jurisdicción constitucional orgánica, la jurisdicción constitucional de la libertad y la jurisdicción constitucional transnacional. La jurisdicción constitucional orgánica se refiere a todos aquellos instrumentos de garantía constitucional para resolver controversias entre los órganos del poder. ¿Cuáles son las figuras que integrarían este sector en nuestro país? Las acciones y las controversias, ¿no? Porque a ellas no tiene acceso, digamos, un ciudadano de a pie. Son controversias de atribuciones y de competencias entre órganos. O las acciones que pueden ser planteadas por un sector, ya sea por el Ejecutivo o por un sector, un porcentaje legislativo. También ahora las comisiones de derechos humanos tienen esas posibilidades, etc. O sea, hay problemas cuando hay problemas en la parte orgánica. Que puedan tener contenido de derechos humanos y eso, pues sí, ese es otro tema. Pero, insisto, a ellos, quienes están legitimados para presentarlas, no son las personas, digamos, en lo ordinario.
Sí, en cambio, en el sector de la jurisdicción constitucional de la libertad, ahí están incluidos todos los mecanismos que tienen que ver con la protección de los derechos de la persona en lo individual o de manera colectiva. Claro, los derechos que están contenidos o consagrados en la Constitución. La Constitución, diríamos ahora, y los tratados. Y ahí vamos a encontrar una serie de figuras, como son, les decía yo, el habeas corpus, el habeas data, ahora, el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, el juicio de amparo, digo, desagregado, la acción de inconstitucionalidad, las acciones, me refiero a las de otros países en donde una persona, nosotros aquí lo haríamos a través del amparo contra leyes. Los ombudsperson, ¿sí? ¿Qué otro podría ser? Acceso a la información, ¿no? Se han ido ampliando la lista de mecanismos que tenemos en la Constitución para hacer valer los derechos que consagra la propia Constitución, los derechos básicos. Yo estoy actualmente solicitando una información, claro, es de datos per salud, de datos personales, de un préstamo del ISSSTE que terminé de pagar en 2015 y que ahora que regreso a la universidad, pues lo empiezan a volver a cobrar. Y en su página del ISSSTE está como pagado. ¿Qué hago? ¿A buscar todos mis talones de pago? No, hombre. Para eso se creó el acceso a la información y los datos personales. Les digo que es una herramienta que casi no utilizamos para litigio, eso casi no se utiliza. Pero la verdad es que tiene un potencial enorme, ¿eh? Si alguien me decía, oye, pero mira, habías hecho la solicitud. Le digo, sí, para que tengas tus 6 meses para contestarme. No, mejor me voy por acá y tienes 20 días. Y cuidado y te pases de los 20 días, ¿no? Entonces, ese es otro de los instrumentos de garantía, digamos, nuevos. Protección de datos, acceso a la información, el amparo en todas sus vertientes, etcétera. El ombudsperson. Y existe otro sector que es el sector de la jurisdicción constitucional transnacional, que se encarga de la solución de las controversias que surgen o que pudieran surgir entre las normas constitucionales, acuérdense que siempre es el marco constitucional, y las normas de fuente internacional. Este sector, yo cuando lo estudié con el maestro, ya empezaba a cambiar. Porque antes era incluso complicado. O sea, a ver, ¿cómo resolveríamos antes de la reforma una controversia entre un tratado internacional y la Constitución? Bueno, si lograbas acreditar que transgredía una garantía, pues utilizabas el 133 a la luz del artículo 15 y el artículo 1 constitucional. Pero en otros casos, pues esas controversias, en la actualidad, yo las pondría, fíjense, todo ese sector, o una parte de ese sector, lo pondría en la jurisdicción constitucional de la libertad. Y esta, a su vez, la dividiría en dos sectores. Lo que es la jurisdicción constitucional de la libertad en sede interna y la jurisdicción constitucional de la libertad en sede internacional. Y haría la aclaración que por jurisdicción constitucional
me estoy refiriendo no solo a lo que puedes plantear ante un órgano, ante un tribunal, digamos, sino también lo que puedes plantear ante órganos internacionales cuasi jurisdiccionales. ¿A qué me refiero? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, por supuesto, los comités de Naciones Unidas e incluso los grupos de trabajo o relatores de Naciones Unidas con atribuciones para hacer llamamientos urgentes al país. O sea, hay todo me parece que ahorita está puesta, con los cambios que se han dado, me parece que está puesto para un replanteamiento de esas categorías, que a lo mejor lo hace más complejo, pero sí ya es necesario, pues son categorías que surgieron pues, en la década, no sé, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Ahorita me acordé lo que me habías planteado de la jurisprudencia internacional, porque, ahorita les digo, me llegó algo, me acaba de llegar ahorita el WhatsApp. Derecho al agua. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que una persistente falta de acceso al agua potable puede tener consecuencias negativas para la salud y la dignidad humana, erosionando efectivamente el núcleo, fíjense cómo lo defienden, el núcleo de la vida privada y el disfrute de un hogar en el sentido del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Ojo, la Convención Europea, digo, con todos sus 14 protocolos, o sea, tratados que modifican el tratado, es de las más, yo le diría a la luz de los años, es ahorita de las más conservadoras en el listado de derechos. Pero esto que suena sencillo, así, pues obvio, ¿no? O sea, ¿cómo un tribunal regional deriva un derecho social, como el derecho al agua, y con qué derechos lo vincula? Vida privada y derecho a la vivienda, o digamos que vendría siendo como el 14, ¿no? Como una violación al domicilio. Fíjense qué interesante. Digo, habría que ver cómo está construido, pero ahí lo pueden buscar. A propósito de lo que me señalabas, porque ahora ese criterio, vaya si va a ser de utilidad a la hora de hacer planteamientos sobre el derecho humano al agua, ¿no? Déjenme comentarles que les va a ser de mucha utilidad considerar que la mayoría de las normas administrativas, la normatividad administrativa en México, no está diseñada con una perspectiva de derechos humanos. Primera es normativa, por lo regular, previa a la reforma del 2011, o sea que les pasó de noche. Segundo, no tienen perspectiva de derechos humanos, porque fueron creadas, digamos, con esta corriente del derecho administrativo español o el que sea, o francés, el que sea, pero con una visión meramente administrativista, de organización, de ejercicio de potestades y de eficacia. Y además, muchas de estas normas están diseñadas también con una perspectiva de recaudación. ¿Me explico? O sea, si se regula el tema del agua, es para saber cómo se cobra el agua. Si se regula el tema tal, es para hacer, etcétera. Es para tener ingresos el Estado. Entonces, no están hechas con una perspectiva de derechos humanos que cambia completamente el tema, que involucra no solo el tema del acceso a los servicios, sino involucra también el tema de los derechos de las personas que acceden a esos servicios
y de la accesibilidad, no solo en términos físicos, sino que hay de la accesibilidad para las personas de más escasos recursos. ¿Cómo es posible a lo mejor que alguna colonia de no altos recursos carezca de agua y un superfraccionamiento que está más lejos sí tenga agua? Esos son temas de discriminación, ¿sí? O este caso, dejé yo adelantado el proyecto y que finalmente lo sacaron en enero, de Constellation Brands, de la cervecera, que están construyendo en Mexicali, ¿no? El tema con la cervecera no era de que a las personas que abrían su grifo no les saliera agua, salía agua. O sea, no era el tema de que ahorita estuviera faltando el agua. Ahorita hay agua. Y la proyección era 30 años. Claro, sin cervecera. El tema era, fíjense qué interesante, creo que no se terminó de plasmar así, según vi la recomendación. Ahí sí ya no es mi gestión. Pero yo lo tenía enfilado el tema hacia la violación del derecho humano al agua y de los deberes del Estado de prevenir. Porque casi nunca, o sea, imagínate, es un deber del Estado la prevención. Oye, ¿dónde están los estudios que te permitan decir que poner una cervecera que consume no sé cuántos litros de agua por litro de cerveza es algo sustentable? Acuérdense que la sustentabilidad tiene que ver no con las generaciones presentes, sino con las generaciones futuras. A lo mejor nosotros sí, no nos va a faltar eso, pero ¿y los que vienen? ¿Las generaciones que vienen? Entonces, iba a ser un tema muy interesante por violación al deber de prevención, por una parte, vinculado al deber de progresividad. Y los usos del agua. O sea, perdón, pues si hay poca agua o va a haber poca agua, pues el uso debe ser privilegiando el uso doméstico, el uso a lo mejor para el riego, para la producción de alimentos, etcétera. No para la producción de cerveza. O bueno, tal vez dirán ustedes, bueno, ya pensándolo bien, ¿no? Maestro, es alimento. Ponían ahí una cita ahí, no, es que se requieren tantos litros de agua para producir un litro de cerveza, ¿no? Creo que 6 litros o más, no sé cuántos. Digo, ¿dónde he escuchado esa historia? Alguien que convertía el agua en... ¿Dónde es? Pero en fin, ¿no? Los temas están ahí. El tema ya no es que ahorita, porque dirán, pues hay agua, ¿usted le hace falta agua? ¿Le he abierto? ¿Sale agua? Pues entonces, ¿de qué se queja? No, el tema es que los estándares, las leyes, no están diseñadas con perspectiva de derechos humanos. La empresa esta que va a jalar 20 millones de litros cúbicos, está formada en la misma fila que cualquiera que tiene su casa. Me explico, lo tienen como un usuario más. Perdón, no es un usuario más. Y además todavía magos, porque ¿cómo conviertes agua que era para riego, aguas nacionales que vienen del río Colorado, que es para riego? ¿Y cómo la conviertes en agua para efectos de un proceso industrial? Ahí sí, que alguien me explique, ¿no? Entonces, así van. Les digo, todas las normas administrativas en general tienen ese problema. La que quieran, en materia de lo que quieran, ¿eh? De agua, de salud, de construcción, de vivienda, de asentamientos urbanos, etcétera. Todas están diseñadas
sin pensar en derechos humanos. Entonces, la gran reforma que impactó al ámbito judicial, que hicieron cosas, que el foro tuvo que hacer todo lo que esté con sus propios recursos para ponerse al día, etcétera, pues en lo administrativo no crean que ha habido gran avance, ¿eh? Pues a lo que voy es que los estándares de derechos es un fuerte, digamos, de pelea, ¿no? Te da una serie de insumos de pelea para arbitrariedades e injusticias basadas en normas que no están hechas con perspectiva de derechos humanos. Y ya no digas las que impactan a la niñez o a las personas con discapacidad o a las personas mayores, que tienen una serie de derechos además de preferencia para muchas cosas. Bueno, entonces, les decía, en la jurisdicción constitucional yo haría diversos cambios, pero siguen siendo trabajos igual de vigentes, igual de importantes, ¿no? Cómo se dividen entre, una cosa es proteger los derechos, otra cosa es resolver los conflictos entre autoridades y otra cuestión también es resolver los conflictos de la Constitución frente a normas o instancias del derecho internacional, ¿no? O sea, ¿cómo resuelves, por ejemplo, pasa el tema de la aplicación de la normativa internacional, no solo a la normativa pública, sino también el tema del derecho internacional privado? Son muchas cosas. Uno de los temas más interesantes, por ejemplo, es el tema de la restitución internacional de menores, así se le llama, ¿no? Ahora ya no puedo decir menores, bueno, menores de edad. Pues. Es un tema muy interesante, muy amplio. Yo lo conocí, digamos, de manera inversa, porque era un profesor gringo que venía buscando a su nieta. Yo le decía, oiga, pero usted no tiene la patria potestad. No, sí la tengo, casi una servilleta, ¿no? Así. Y es que allá las cosas son, ¿no? Pues ahí te va, ¿no? Te lo regalo, ¿no? Y sí, lo logramos a través del procedimiento que establecen las convenciones internacionales, ¿no? Para la restitución de menores, ¿no? Pues, pero son temas, y hay algunas publicaciones sobre eso. Bueno, vamos a pasar al último punto, ya unos minutos más. Hemos estado, de hecho, tratando el tema en los comentarios y eso, que es, el planteamiento es el siguiente. El primer Congreso Mexicano de Derecho Constitucional, celebrado en 1973, tuvo como tema precisamente la cuestión de la interpretación constitucional. 1973. Y ya se imaginarán, ¿no? Quiénes eran los artífices, los ponentes, Ignacio Burgoa, ¿no? Maestro Fixamul, el doctor Carpizo, etcétera, etcétera. Y discutieron un tema que me parece sintomático que sea el primer congreso, el tema de la interpretación de la Constitución. Ese tema yo me lo sugirió como tema de tesis de licenciatura el maestro Fixamul. Yo quería hacer temas de jurisdicción constitucional. Traía yo un temario que ahorita lo veo y me da miedo. Ahorita no lo desarrollé. Y eso con más herramientas. Y el maestro yo creo que no se rió nomás porque es muy bondadoso, pero, ajá, sí, claro, no, y esto. Sí. Dice, oiga, ¿por qué no mejor ver este tema? Que en un principio se abordó y después como que cayó. De eso hice la tesis de licenciatura. Y después se convirtió en un librito, Mi pecado de juventud. Sí, yo me leo ahorita y me doy ternura a mí mismo, ¿no? Pero bueno, la candidez, la inocencia.
Pero sí es un libro que al principio, quiero decirles, no encontraba yo mucha información sobre el tema. Y después encontré de más, ¿no? Y el tema era, había dos grandes posturas. Quienes decían que la Constitución se interpreta, o sea, de la misma manera en que interpretas cualquier norma jurídica. Esa era un poco la posición del doctor Ignacio Burgos. O sea, que no había hacerle tanta laraca al tema de interpretación constitucional, pues es lo mismo, ¿no? Y había otro sector que decía, no necesariamente, ¿no? ¿Se acuerdan que decía yo, depende y no necesariamente? Pues bueno, no necesariamente. Y de ahí me di a la tarea de encontrar cuáles eran los fundamentos para decir que había una variación en los métodos o una variación en las técnicas, etcétera. Y encontré lo siguiente. Uno, toda la teoría coincide, teoría constitucional, coincide en señalar que las normas constitucionales son distintas a las normas ordinarias. ¿Por qué? Pues algunos dirán, bueno, pues por el solo hecho de estar en una constitución. Sí, pero no es solo eso. Si analiza uno el contenido de las normas constitucionales, que es un contenido muy genérico, o sea, no puede, salvo la mexicana, que a veces se va a un detalle, pero en general las constituciones abarcan las cosas de manera muy genérica, porque tratan de abarcar y regular para todo, ¿no? Pero también por su finalidad. Imagínense si sería lo mismo interpretar una norma del Código Civil que el artículo primero constitucional o una libertad. Pues yo sí veo diferencias, ¿no? O sea, la esencia son normas, sí, sin duda, ¿no? Pero me parece que el intérprete constitucional, y el doctor Carpizo hacía toda una lista de los requisitos que debería tener el intérprete constitucional. O sea, interpretar la Constitución, pues debe ser siempre, fíjense, ya desde entonces, él señalaba, siempre debes interpretarla a favor de la libertad. Es el pro persona. Siempre dice, cuando se interpreta una Constitución, en la parte de los derechos, siempre debe ser a favor de la libertad. No a favor del poder, para hacerlo más grande, sino cada vez acotarlo más. Claro, respetando que tu libertad no interfiera con la de los demás. El límite a los derechos humanos, a mis derechos humanos, son los derechos de los demás. Ahí no hay vuelta de hoja. También exigía que se tuviera, digamos, que el intérprete constitucional fuera una especie de una visión como de estadista, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú no podías interpretar la Constitución de una manera cerrada, sino que tenías que considerar la Constitución como un sistema, ¿no? Salud. Debería ser una interpretación a favor del funcionamiento constitucional, porque puede haber interpretaciones que generen una parálisis constitucional, ¿sí? Entonces, ¿qué era eso? Pues interpretación conforme. Entonces, una serie de principios como estos que les digo, de a favor de la libertad, debe ser una interpretación que entienda que lo que está interpretando es una constitución y al ser la constitución o regular hacia abajo normas, actos, etcétera, debe ser muy cuidadoso de cómo le mueves, ¿sí? Porque no es nada más el caso concreto que tienes. Le estás a lo mejor pegando a muchas otras situaciones. Yo lo vi esto muy claro en alguna ocasión que hice un comentario, está escrito, está en un libro, a una sentencia. Antes nos invitaban a hacer comentarios a sentencias relevantes. Y yo accedí,
Y resulta, les dije, ¿de qué es la sentencia? Ah, es sobre intervención de comunicaciones telefónicas. Dije, pues yo no tengo la visión. Luego pensé en derecho penal, ¿no? Dije, no tengo yo esas herramientas, esa visión. Y voy abriendo el sobre y una sentencia de divorcio. No, pues luego bajé a reclamar, ¿no? Dije, oye, maestro, o sea, primero que intervención de comunicaciones, no es necesariamente mi tema. Pero luego, además de divorcio, que te equivocaste. No, pues es la que mandaron. Bueno, pues ya empecé a leerla y en efecto, derivado de una situación de divorcio, surgió un tema de que alguien ofrece una prueba, una testimonial, alguien, la contraparte, tacha, digamos, al testigo por la afinidad que tiene con la contraparte y ofrece como prueba de eso una grabación telefónica. Pero no no era un caso de una intervención al estilo Misión Imposible, ¿no? Así de pelacables y darte subiendo al poste. No, pues tenía la persona en su casa una grabadora, de esas que se activan cada vez que descuelgas. Además, era su grabadora. Además, la línea la pagaba la persona. O sea, una serie de factores. Bueno, total, se fue al amparo indirecto el tema, que porque no le aceptaron la prueba, no le aceptaron la oposición que hizo a la prueba, etcétera. Y se discutió el tema en la corte. Pero en la corte lo analizaron con las reglas del derecho penal. No, solo puede, para ser válida, solo puede el Ministerio Público con autorización judicial. Entonces, cuando vi esto, dije, miren, cuidado cómo están interpretando, porque no es el único contexto en el que esto pudiera tener un impacto. Lo que están diciendo es que cualquier cosa que derive de una llamada telefónica, cualquiera, si no se hace así, no tiene valor alguno, ¿no? No vale para nada. Ah, bueno, les dije, cuidado, cuando un tribunal constitucional interpreta algo, debe pensar no solo en el caso concreto, sino, oye, todos los casos hasta donde dé su experiencia. Dicho y hecho. No pasó mucho tiempo hasta que vino el caso de Lidia Cacho, ¿eh? Donde había grabaciones y que eran el elemento, ¿no? Oye, mira cómo se refieren a la persona, todo esto que ustedes ya saben. Dije, a ver, ándeles, apliquen ahora las reglas que pusieron tan estrictas y ahora, ¿qué tuvieron que hacer? No, bueno, es que, bueno, sí, es una grabación y es de un teléfono, sí, pero, bueno, es un indicio, ¿no? Dije, ya ven cómo cuidado cuando interpretas una constitución. Puede estar distraído con esto cuando tiene repercusión en otra cosa completamente diversa. Entonces, en el trabajo, traté de demostrar las distinciones de distintos ángulos entre la norma constitucional y las normas ordinarias. Y, pues, los principios que hay como el que les señalé, para interpretar la Constitución, finalmente, digamos, los métodos de interpretación de acuerdo con los diversos autores, los materiales con los que cuenta el intérprete, porque también no solo es el tema de qué método le vas a aplicar, sino también el tema de, oye, ¿y puedo irme? ¿Hay exposición de motivos? Pues sí, muchas veces sí. Oye, ¿y puedo irme a los debates? ¿Y puedo irme a la historia constitucional para saber desde qué texto constitucional venimos trayendo la figura o la institución?
O sea, ¿con qué materiales cuenta el intérprete? ¿No? Para hacer una interpretación, digamos. Y finalmente, yo le echaba muchas porras, porque analicé todo un capítulo de la jurisprudencia, nació como interpretación constitucional en México. No de cualquier tipo, no. La jurisprudencia era interpretación constitucional. Y tenía la finalidad, además, decía Vallarta, ¿no?, que fue el artífice de esto, de ir formando al pueblo en el derecho público a través de las ejecutorias de la Suprema Corte. Y fue el que diseñó la jurisprudencia, etc. Pero más allá de ese tema, yo decía, le echaba muchas porras y decía, pues, la interpretación última y definitiva es la de la Suprema Corte, ¿no? Y en mi examen de licenciatura, el doctor Carpizo me hizo una pregunta, pues que me hizo así tambalear, ¿no? Dice, bueno, usted dice que es el máximo intérprete y que es la interpretación última y definitiva. Dice, ¿última? Sí. ¿Definitiva? Eso lo pondría yo en tela de juicio. Porque perdurará hasta en tanto no se decida reformar la Constitución. Digo, y ahí dije, no, pues tiene razón, ¿no? O sea, pues sí, última y definitiva, pero por cierto tiempo, ¿no? Porque el constituyente puede venir y cambiarte la jugada. Ahora, ya veremos después que si la reforma nueva es restrictiva, vienen cosas así, ¿no? Ya la Corte dijo, no, pues sí se puede hacer la progresividad, no es siempre para adelante, a veces es un pasito para atrás. Ah, pero para dar ese pasito para atrás, no es nada más así porque sí, sino tiene una obligación de justificación reforzada. Porque jugar con los derechos así y las libertades es algo que no permite el orden constitucional. O sea, tienes que justificarlo de una manera. Ahí sí, ¿dónde están los datos? ¿Dónde están las cifras? ¿Dónde está el derecho comparado? ¿Dónde está? Y es lo que tienes que exigir. Si no, el día de mañana, no, pues es que hoy se me ocurrió esto, ¿no? Y los datos, no, pues, no, esta es decisión del constituyente permanente. En otros países una reforma está acompañada por un montón de estudios, de cifras, de datos, de reuniones. No basta esto de parlamento abierto, pues eso está bien, eso es democrático, ¿no? Muy ateniense. Pero más bien la parte técnica. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está el diagnóstico? A eso me refiero. Y eso es de lo que estamos ahora, pues bastante ayunos, ¿no? Que no hay tal. La verdad. Nadie se pondría cambios a partir de un buen diagnóstico. Pero ¿dónde está el diagnóstico? Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, este es un panorama general. Les voy a mandar en los materiales que voy a mandar en breve. Si gustan, les anexo el pecado de juventud. Está en línea, ¿no? Accesible. Y ahí lo destrozan y todo. Nada más tomen en cuenta que fue hace 25 años. Y de hecho me tocó inaugurar una nueva época sin querer, porque después vinieron, ahora hay muchísimo material, hay libros, hay enciclopedias, pero en ese entonces no estaba el tema de nuevo encarrilado. Yo agradezco mucho la invitación al INDEPAC de nueva cuenta y a ustedes por su atención. Las preguntas, la verdad, hoy aprendí más cosas, cómo hay que ver otros temas, otros ángulos, ¿no? Las preguntas que hicieron aquí, las preguntas que hicieron desde donde nos están viendo en las otras sedes. Pues muchas gracias y mucho éxito en su maestría. Gracias, maestro. Excelente exposición. La asignatura de moderna teoría de la Constitución y
Gracias. Muchas gracias. Muy amable.